Pues esta exposición que se llama Parteras Urbanas y Casas de Partería, Territorio, Sensibilidad y Cuidados, fue como una cosa así medio mágica, porque donde yo trabajo, que es en una institución también de educación pública de posgrados, que es en el Colegio de México, me invitaron a poner una exposición sobre mi trabajo. Y entonces yo llevo 10 años trabajando con parteras en diferentes partes del país. Y como que primero pensé, pues voy a sacar de mi archivo unas fotos, ¿no? Y ya hacía algo sencillo. Y luego eso sencillo, así como que le echaron agüita y fue creciendo como selva. Y eso tiene que ver mucho con las colaboraciones y con como la persistencia cuando agarramos y nos obsesionamos con algo, ¿no? Que encontramos personas que se obsesionaron con lo mismo que nosotras, pero desde otro lugar. Y entonces esas como conversaciones agarran formas, ¿no? Y se convierten en objetos, se convierten en fotos, etc. Entonces yo empecé a llamar amigas y amigos y amigues y empezaron a surgir muchos materiales que a lo largo de 10 años en este recorrido pues he ido pudiendo conversar con diferentes personas y darle cuenta también de su propio trabajo. Entonces me decían, oye, me invitaron a hacer una exposición, ¿quieres más? Sí. Y entonces fue creciendo. En realidad ahora son 40 piezas, entre fotografías, bordados, instalaciones, una pieza sonora, digamos, de ver una exposición, pero también hay información, que eso es como muy importante en cómo lo que hacemos cuando hacemos investigación se convierte en algo accesible para otras personas. Entonces invité a estudiantes con las que colaboro en sus tesis para trabajar y poner como esto que estás investigando en otro género discursivo, ¿no? Y que tenga otro tipo de circulación, que pueda acercarse a ella, así como pueda acercarse a mí o a otras personas. Y también a Nancy, que ha hecho investigación sobre el tema, y a parteras. Esto, como otras cosas que veremos en esta tarde, es una colaboración entre diferentes voluntades, ¿no? Y se organiza en 3 ejes, que es territorio, sensibilidad y cuidados, que ya les voy a ir contando. Entonces, la primera parte de territorio, que es esto que está acá, nos invita a visitar geografías que van desde la intimidad del cuerpo, es decir, entender el cuerpo como un territorio, pero también desde las diversas tierras en que las parteras trabajan. La labor de las parteras se acompaña y sostiene procesos vitales, que puede ser un momento lleno de celebración. Sin embargo, también el acompañar de las parteras atraviesa muchas experiencias de vida y pueden tratarse de diferentes experiencias de violencia, que digamos como cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y hablamos de violencia, lo primero que nos viene a la cabeza es, por ejemplo, violencia obstétrica, pero hay un montón de otras violencias que atraviesan la salud sexual y reproductiva, que ahora vamos a hablar. En este caso, por ejemplo, en Tijuana, que es la pieza que van a ver al fondo, son las parteras que trabajan en la frontera norte, justamente del otro lado del país, donde trabajan con población migrante y no tienen acceso a agua, a ropa, a vivienda, de tal manera que el escenario, ni siquiera una identidad, porque muchas veces en el tránsito, ustedes que están de este lado de la frontera, saben que la gente que está cruzando el país, pues muchas veces pierde su identificación, ¿no? Entonces, si tú no tienes una identificación, no puedes acceder a servicios de salud. Si tú eres mujer y estás en tránsito, probablemente vives muchísimos más riesgos o posibilidades de tener abuso sexual, y eso significa embarazos no deseados, por ejemplo, enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y si no tienes acceso a ningún tipo de identificación y a ningún tipo de servicio, y si además si estás cruzando en un tren y no tomas agua para no tener que bajar al baño, todo eso se va como complicando y llegas a la frontera norte en una situación como de súper alta vulnerabilidad. Y este es el escenario y esta es la población en la que estas parteras trabajan, donde hay que proveer desde lo más básico, como van a ver allá. Si se fijan en el collage, del lado izquierdo hay una cosa que dice agua potable, y ellas han tenido que instalar en ese espacio de trabajo filtros para que la gente pueda literalmente acceder a tomar agua.
¿no? Entonces, el trabajo de las parteras es súper amplio porque acompaña la vida, ¿no? Esta primera foto es de la zona de Michoacán, son 2 parteras, pero además esta es la idea de la exposición, como pueden ver, es que tiene un apellido, parteras que... Examen, pregunta del trivia. ¿Cómo se llama la exposición? Parteras cuidado. Parteras urbanas. Ajá, porque además siempre que pensamos en una partera, ¿en qué pensamos? Sí, en el campo. Ajá, en el campo, como en una mujer muy mayor, con trenzas, que no está mal, es verdad que hay parteras que son mujeres mayores con trenzas de una población indígena. Pero digamos, ¿cuál es el reto de pensar así? ¿En qué tiempo se imaginan a una partera? La mujer que acaba de llegar de pelo rojo que está detrás de Jorgelina. Sí. ¿En qué tiempo? Cuando yo digo... Ajá, en el pasado. Entonces, una de las primeras cosas que queremos quebrar es que las parteras están vivas y están presentes y se parecen a mí. Entonces... esto es como para conocer nuestros territorios urbanos o rurales y para conocer nuestros tiempos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que habla esta sección es cómo se cuida un territorio. ¿Cómo se cuida un territorio? Usted experta en defensa del territorio. Tejiendo vínculos, relaciones, sosteniéndonos unas a otras. Recorrerlo y conocerlo. ¿Cómo vamos a cuidar un territorio que no es solo? Porque en la urbe muchas veces pensamos que no tenemos un territorio, aunque eso estaría a discusión. Pues nuestro cuerpo es un territorio. ¿Y cómo vamos a defender nuestro cuerpo si no lo conocemos, ¿no? Entonces, las parteras acompañan ese proceso de conocer nuestros cuerpos, conocer nuestros territorios en tiempo presente. Y esa es como una de las premisas, ¿no? Acá tenemos fotos de Abril Zapote. Abril Zapote es una fotógrafa en Ciudad de México que se convirtió al discurso de la partería, y uso la idea de convirtió porque muchas veces pasa, como aquí a mi señora comadre Nancy y a mí, que una vez que te enfrentas a la experiencia de buscar una alternativa en la ciudad para parir y te encuentras con una partera que te acompaña, en lenguaje joven, te explota la tacha. Porque, ¿a qué se refiere eso de te explota la tacha? Alguien joven que me lo explique. ¡Ah! Un celular. Porque descubres cosas que no habías pensado. Ajá. Tu cerebro hace sinapsis, ¿no? Y entonces te empieza a preguntar si es tan normal lo que habías pensado que es lo normal, ¿no? Entonces, Abril empezó a hacer fotografía después de parir, fotografías de partos en casa hechos por parteras después de parir con una partera y descubrir, después de una experiencia dolorosa de violencia obstétrica, que tenía otras opciones, ¿no? Y que esas opciones de parto más amigables dentro de tu casa, donde tu territorio es acompañado, es respetado, no estaban siendo registradas. ¿Cómo podemos imaginar otros horizontes si no tenemos referencia para imaginar? Entonces, un poco la apuesta de la exposición es mostrar estas otras maneras de atender la salud sexual y reproductiva y tener otras posibilidades para imaginar. Esto va acompañado de teoría, no se van a ir sin teoría. ¡Gracias! Entonces pusimos a las académicas a hacer teoría, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente qué hace una partera? ¿Y quién es una partera? Entonces, esto lo convertimos en infografías. Por ejemplo, descubrí una de las estudiantes que está haciendo su tesis, dice, ella sintetizó que las parteras son mujeres que acompañan los procesos fisiológicos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Cómo lo son
citologías cervicales, pruebas de ITS, problemas en la menstruación, menopausia, endometriosis, menarquia, infecciones vaginales, embarazo, parto, puerperio. Es decir, las parteras tienen como una gama de habilidades mucho más amplias que la atención del parto. Y eso es muy importante pues de saberlo, porque normalmente no lo sabemos. Y que también, perdón, pero que también no solo acompañan en el momento del parto, exacto, que todo el proceso acompaña. Sí, gracias. Y una cosa que es muy importante que hemos olvidado es que las parteras son las expertas en la salud sexual y reproductiva y existen desde antes de que la medicina existiera. Y eso no está peleado con la medicina en realidad. Qué bueno que la medicina nos permite identificar una gastroenteritis o tener una cesárea, ¿no? Porque hay muchas muertes que han sido evitadas. Pero ¿cómo logramos armonizar para no convertir la salud de tajo en una enfermedad? En México, hasta el 2021, se han reconocido 20,000 parteras tradicionales y 100 parteras profesionales. Eso está un poco en duda, pero porque ha menguado mucho la cantidad de parteras tradicionales, sobre todo después de COVID, que muchas mujeres eran mayores y murieron. Y porque muchas de las parteras tradicionales son mujeres mayores. Cada vez en las comunidades hay menos transmisión de conocimiento porque ser partera implica muchos riesgos. Otra cosa que es muy importante saber es que aunque las parteras atienden la salud sexual y reproductiva, que se ha considerado un evento médico o una serie de eventos médicos, no tienen la misma forma de atender. Una partera que es Hannah dice, no es lo mismo pero más barato. Es otra religión, dice ella. ¿Por qué? ¿Qué es el modelo de partería? Lo escribió Genet, que es partera y que también es académica, y nos cuenta que el modelo de partería se centra en los siguientes pilares. La atención centrada en la persona, es decir, te atiendo a ti particularmente con tu historia de vida, con tu trayectoria y con tus necesidades. Se centra, en el caso del parto, en respeto a la fisiología y a la sexualidad, es decir, se entiende como un proceso fisiológico, no como algo de urgencia que tienes que resolver. Está centrado también en la defensa y promoción de los derechos humanos y de las mujeres en particular. Está centrado en la autonomía y en la práctica de la práctica y en la formación profesional. En el enfoque basado en evidencia científica, en muchos casos, en otros no necesariamente, porque hay muchas parteras que atienden en una lógica comunitaria, con una formación comunitaria, pero las parteras autónomas o las parteras profesionales tienen mucho diálogo con la biomedicina porque es el lugar desde donde aprenden. Y en la corresponsabilidad, que eso es un desafío para todas y para todos, porque muchas veces cuando vamos al médico queremos que nos diga qué hacemos, como que vamos y entregamos el cuerpo sin hacernos corresponsables en general. Entonces ese es un desafío social, porque muchas veces no asumimos la contraparte del cuidado. Esta serie de fotobordados hablan de... ¿Se acuerdan de cuál era este eje? ¿Sí? Ajá, territorio. ¿Qué territorios ves ahí, Yair? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué territorios ves en esa triada de fotos? ¿Le pueden ayudar también si quieren? Del cuerpo, ¿no? Sería del cuerpo, como de... Una vez que el bebé, el producto ya salió, ¿no? Ya di a luz. Sí. Entonces, la placenta. Este es el territorio de la casa. Sí, también de la pareja. De poder alumbrar en tu espacio, alumbrar con quien quieres estar, ocupar ese lugar como expandido, como en ondas, ¿no? Luego está, ¿alguien sabe qué es esto?
la señora que está acá. ¿Esto? ¿Qué ven ahí? Aquí, si quiere puede asomar. ¿Sí? ¿No sabe qué es? ¿Habían visto? A ver, ¿alguien quiere acercarse más? Es la cabecita. Sí, es la cabecita del bebé, ¿no? ¿Es la cabecita del bebé dónde? Sí, saliendo. Saliendo de una vulva. Está coronando, le dicen. ¿Cómo vamos a defender un territorio que nunca hemos visto o que no conocemos? Esta apuesta es muy grande, porque en realidad mirar y saber qué está ahí implica un desafío para nuestra imaginación también. Entonces, por eso nos parece una pieza pues muy importante y muy potente, ¿no? Y le llamamos el anillo de fuego. Cuando está atravesando la cabeza por la vulva. Y otro territorio olvidado y abandonado es el territorio de la placenta, que se ha vuelto un desecho, que en realidad no es un desecho. De hecho, tú puedes saber hasta cuántos hijos vas a tener por el cordón. ¿Ah, sí? Esto no lo sabía. O sea, según los nahuas de la Huasteca Potosina, tus hijos, o sea, cuando tú tienes tu primer hijo, salen los puntos de los que vas a tener en la vida. Como frijolitos. Mira, como unos frijolitos. Unas marcas que obviamente uno no las puede conocer, pero te sale si vas a tener 4, si vas a tener 6, si vas a tener 8. Embarazos, ¿no? Wow. Entonces es bien interesante lo del cordón. Pero además, por protocolo, en los últimos años dentro de la biomedicina la cortan inmediatamente. Y la medicina basada en evidencia ha descubierto algo que sabían las parteras hace muchos años, que es que la placenta tiene que dejar de latir para cortarla, porque termina de pasar el oxígeno y los nutrientes y los anticuerpos que la mamá y el papá le están dando a ese bebé. Entonces, hay una serie de procedimientos que es importante ponerlos en cuestión y ver qué tan necesarios o innecesarios son, pero no podemos ponerlos en cuestión si no lo sabemos. Entonces, y aquí tenemos que lo hizo una partera que se llama Paulette de Michoacán y nos cuenta cuáles son los territorios de las parteras, es decir, qué pueden y qué no pueden hacer. Ella dice: ofrecemos un modelo integral en el acompañamiento a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Trabajamos de manera autónoma en los hogares o en las casas de parto que administramos sostenemos nosotras mismas. Y desde donde estamos profundamente conectadas con la comunidad. ¿Qué hacemos? Atención prenatal, atención del parto, acompañamiento a la salud sexual, climaterio, menopausia, educación sexual para niñas y adolescentes, planificación familiar, acompañamiento del aborto voluntarios y seguros, enlace con el sistema de salud, formación de nuevas parteras, fundación y gestión de casas de partos, estudios, formación y actualización continua. ¿Alguna de ustedes sabía que esto hacían las parteras? Pues de eso se trata la exposición, justamente, de que las demás personas empecemos a descubrir y a redescubrir de qué se trata. ¿Qué no hacen las parteras? Intervenciones innecesarias, no inducimos ni conducimos el parto con medicamentos, no usamos anestesia, no canalizamos de forma rutinaria, no acostamos para la comunidad, para nuestra comodidad, no hacemos revisiones vaginales de rutina ni sin consentimiento, no hacemos episiotomías, no hacemos cesárea, no separamos a las madres de sus bebés al nacer. No atendemos partos de las mujeres a las que no acompañamos en el embarazo, ni embarazos con alguna complicación que requieran una intervención hospitalaria. Por ejemplo, ¿a quiénes no pueden atender las parteras? Embarazos de riesgo, por ejemplo. Ajá. Alguien con diabetes, alguien con alguna enfermedad, con alguna infección de transmisión sexual, alguien con hipertensión arterial. Hipertensión, ajá. Cuando no genera cloro de... Exacto. Entonces, hay ciertos límites para el ejercicio de la partería y son cosas que también tenemos que aprender nosotras como posibles usuarios. Y como todas estas cosas súper maravillosas que cuentan que hacen las parteras, ¿dónde se pueden hacer? En la casa. En la casa, porque en los hospitales esto no es posible, lo cual es bastante
pues desafiante para todos, ¿no? Pero para que esto pueda suceder hay que crear casas de partería. Las casas de partería son espacios creados por las parteras donde uno puede realmente ejecutar todo eso sin echarse encima el protocolo hospitalario, ¿no? Este es el trabajo de las parteras en Tijuana, que ya les contaba al principio, que se sostiene principalmente de cooperación internacional y que está centrado básicamente en la atención gratuita a personas en situación de tránsito. Como invitados de esta muestra tenemos el trabajo de parteras en Gaza, que es un tema, la verdad, un poco difícil y delicado de tratar. Básicamente porque siempre me quiebro cuando empiezo a hablar de eso, pero échenme airecito. Hemos considerado que en un momento como tan grave como el que estamos viviendo en el mundo, donde literalmente se está queriendo acabar con la vida de un pueblo entero, porque genocidio significa muerte de un pueblo, el trabajo de las parteras no solo es invaluable, sino heroico. Las condiciones en las que están trabajando son muy duras, porque no hay nada, o sea, no hay agua, no hay comida, y con toda la escasez que tienen, que no es además lo único que tienen, es decir, estar trabajando entre los escombros, entre bombardeos, entre cortes de luz, es pues realmente algo que hay que nombrar y que decir, porque es necesario que la vida sea defendida y respetada. Esta es Maram Humay. Esta es una foto de Maram Humay. Es una foto de un reportero de Al Jazeera al que no logramos contactar. Le escribimos, pero no logramos ponernos en contacto con él. Y la intervino una colega de aquí de Ciudad de México mediante el fotobordado. Y esta es la historia de ella, de esta partera atendiendo en Gaza. Entonces, hasta aquí la importancia de hablar del territorio. Ajá, te emociona, pero a la vez así como que dices, ay, qué fuerte, ¿no? O sea, fue una experiencia muy fuerte. Muchas gracias por compartir. Pues ese es parte del segundo eje de esta exposición, que se llama, ¿quién quiere? Sensibilidad. Sí. Y una de las cosas que yo quería destacar en este eje es los sentidos, ¿no? Que los sentidos en el ejercicio de la partería son muy importantes como medio y como proceso. Las parteras mueven su tacto, su oído, su olfato para atender el parto. Yo lo aprendí esto justo haciendo trabajo de campo, que estaba con las parteras y decía, ya huele a parto. O sea, empiezan a aprender desde el cuerpo y empiezan a adecuar su cuerpo para la atención de las mujeres. Como lo escucharon en el audio, según el sonido del pujo, es que ya saben que está listo para nacer o no. Y una de las cosas maravillosas de esta instalación es que nunca hemos escuchado un parto. Justamente porque en el hospital te dicen, cállate, no estés gritando, vas a asustar a las de al lado. Entonces, el dolor, en el sentido específicamente de cómo el cuerpo está viviendo la experiencia, se tiene que contener, cuando en realidad pues es una experiencia fuerte, ¿no? Uno necesita expresarse. Entonces, esta es a mí me parece una pieza como muy importante y muy clave para entender de qué estamos hablando como estamos hablando de nacimientos. Este dúo dinámico de acá es Isabel Bloch, Isabel Bloch, que es una partera autónoma, y Guadalupe Hernández, que es una partera profesional. ¿Y qué creen que me gustaría destacar de estas? ¿Por qué creen que elegí estas piezas? ¿Eh? Por sus posiciones. Aquí Guadalupe está movilizando sus ojos para mirar la dilatación, para ver cómo está. Aquí que moviliza
el tacto, el oído, ¿no? Se acompaña desde la sensibilidad. Esta otra pieza de acá me interesaron mucho ¿por qué crees tú que esta pieza? ¿Qué te dice esta? Lo de las contracciones, ¿sabes? Como para mirar, ver. Ajá. Está revisando cómo va. Decía el otro día una partera que estaba en una de las inauguraciones, dijo, aquí probablemente la mamá ya no alcanzó a llegar a otro lado para que la revisaran. Entonces se quedó así, ¿no? Y a diferencia de lo que hablábamos en el hospital, la partera se adecúa a las condiciones. Entonces aquí me interesaba ver cómo el cuerpo de la partera totalmente se pone en diálogo con lo que está sucediendo en el parto, ¿no? Y está ahí en el piso, literalmente, mirando, ¿no? Como que era un poco el juego de ver lo que ahí no vemos que probablemente podría ser esto. No exactamente, porque ¿qué vende extraño en esto? Andrea, ¿tú crees? Y que está saliendo de culo. Ajá, es un parto podálico, le llaman. Es decir, que salen primero las pompas o los pies, ¿no? Y después la cabeza. Y son partos no muy comunes. Y por esta razón, en muchas ocasiones, hacen una cesárea. Cuando es posible, claro, con las competencias adecuadas, atender un parto podálico y evitar una cesárea, ¿no? Para acá quiero invitar a Ricardo, que es autor de estas piezas, a contarnos un poco. Perdón. Ricardo es esa persona que está hasta allá, el que casi no se ve con su gorra discreta. Ricardo es autor de estas fotos. Y que quería invitarlo a que nos cuente de qué van estas fotos. Pues bueno, soy Ricardo, el fotógrafo y videógrafo, y colaboré con esta muestra. Sinceramente no tenía idea de nada de partería antes de conocer a Yared. Leí su trabajo, sus tesis, y bueno, he invertido muchos años de su vida en estudiar y documentar y promover la partería. Entonces fue como, me abrió los ojos. Mi única referencia a la partería era como muy de chiquito. Mi mamá me dijo una vez, bueno, es que es donde las mujeres van cuando no pueden ir, no les alcanza para un médico, ¿no? Para un hospital. Y ese era como un concepto que tenía y nunca realmente lo cuestioné ni nada. Y gracias a Yared, pues empecé a entrar a casas de partería, a conocer parteras, a trabajar con ellas, hacer retratos, y fue como una experiencia que me abrió realmente los ojos y me dio una nueva perspectiva, no solo de la importancia del trabajo de la partería, pero de lo mucho que hace, ¿no? No solamente atender partos, sino toda la cuestión de preventiva, de información, de ayudar, en algunas fotos pueden ver de informar, ¿no? Sobre el cuerpo de la mujer, exámenes de enfermedades de transmisión sexual, muchísimas cosas que yo no tenía la verdad idea que hacían las parteras, y sobre todo creo que los conceptos como de la autonomía del cuerpo al parir era algo que yo nunca había cuestionado, nunca había pensado, y hasta que empecé a leer a Yared y a hablar con parteras, y como cuestionar todas estas cosas que nunca había pensado, ¿no? Cómo todas estas cosas se dan por sentados de, pues el doctor dice que tiene que ser así, se va a hacer así, y nunca se cuestiona, ¿no? Y para mí realmente fue como, cambió todo el chip de la cuestión de autonomía corporal, ¿no? Y del parto, y todas estas cosas, me pareció algo fascinante, y sobre todo ahí empiezo a ver como el rol de la pareja, de muchas del hombre, y su importancia también en dar apoyo, en informarse también, en ayudar, en acompañar, ¿no? Que es algo un rol que muchas veces creo que los hombres nos quedamos cortos en ese campo. Entonces me pareció como muy importante cómo la partera, la pareja y la mujer pues se unen para crear una experiencia mucho más sana y enriquecedora para una mujer a la hora de parir, ¿no? Gracias. En esta serie de fotos que tomamos hace el año pasado, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesaba registrar es el trabajo que hacen las parteras en temas de salud sexual. Es decir, ¿quién de ustedes se ha hecho un PAP? ¿Y cómo lo recuerdan?
Siempre es traumático. Exacto. Y la cuerpo también. Como algo súper traumático. Y violento. Y violento. Contarles que a mí siempre me siento muy discriminada por un comentario que me hacen siempre que no entiendo qué tiene que ver, que cuando me ponen ese aparato horrible me dicen, ¡qué chiquitita que sos! Y yo digo, ¿dónde voy a tener algo mucho más grande si mi fisionomía es esta? ¿Y hace mal? Siempre les pregunto lo mismo, ¿me va a hacer mal? Es como, no, pero es algo muy chiquitito. Y entonces, ¿qué es eso, no? Sí. Una de las cosas, gracias, porque justo jalas el hilo hacia algo que es, estas parteras que están en una casa de partería en Ciudad de México, una de las cosas que dicen, nosotras somos muy cuidadosas en cómo hacemos las cosas, porque no es nada más lograr hacer la prueba, es cómo llegas a obtener la muestra. La primera cosa es que explican, dicen, no nos permitimos hacer observaciones sobre el cuerpo de las mujeres. Que si gorda, que si chica, que si grande, que si cuántas parejas sexuales tuviste. Ni asumimos la orientación sexual de las personas. Ni asumimos que tienen relaciones sexuales. O sea, preguntamos con mucho respeto y no emitimos juicios sobre los cuerpos de las personas, que eso es muy importante. Escuchamos y no juzgamos. Exacto. Y lo otro es, informamos lo que vamos a hacer desde antes de que las mujeres estén desnudas. Y les recordamos que el consentimiento es revocable. Entonces, ¿y qué hay consentimiento? Y una de las cosas, y eso es muy importante, ustedes se preguntarán por qué aquí hay una falda. ¿Qué tiene que ver esto con la partería? Pues una de las cosas que se ha documentado sobre la desnudez es que se considera una de las consideraciones importantes para la tortura. La pérdida de la identidad a través de la ropa es tan grave que eso es como estar desnuda en la toma de decisiones sobre el cuerpo propio, te pone en un riesgo y en una vulnerabilidad. No es necesaria la desnudez para tomarte un PAP. Puedes llevar tu ropa y conservar tu identidad y acceder a servicios de salud. Y eso es algo que ellas te posibilitan. ¿Quieres usar tu ropa o te presto una falda? Y tú puedes decidir. Otra de las cosas que proponen es, les decía hace rato, como para defender nuestro territorio necesitamos educación y conocerlo. ¿Quiénes han visto su vulva? Esto es algo que ellas te proponen, te suben, no necesariamente a una camilla, puede ser en una cama, y te dicen, ¿quieres ver tu vulva? Entonces esa es una experiencia que parece muy sencilla, con objetos muy básicos, pero que, puedo ver mi vulva. Hola, ¿no? Y otra cosa es que te dan una sesión de informativa antes de hacer todo el procedimiento, y con estos modelos te enseñan, ¿quién ha tocado alguna vez esto? Y sí, es horrible, pero tiene otra experiencia que tú lo toques y digas, te invito. Y entonces, con este molde uno puede saber qué es lo que está pasando. Esta es una vulva, esta es una cervix, y tú puedes introducirlo de preferencia de ladito, cerrado. Sí, cerrado. Y de ladito, para que, ándale, hacia el fondo. Ajá. Y luego lo puedes girar y luego lo abres un poquito con este. Ajá. Y luego ahí se le pone el seguro y ya se toma la muestra. Pero además te dan la opción de introducirlo tú misma. Entonces, eso transforma definitivamente la experiencia y la relación con el cuerpo. Y la muestra de la toma ya la muestra sí lo tienes. Incluso lo podrías hacer tú, pero ellas te guían, te pueden guiar. Entonces, esto ya les empezó a explotar la tacha o todavía no. ¿Sí? Y luego, cuando hicimos esta sesión de foto, nos explicaron, ¿no? Porque te pueden hacer pruebas de sífilis, de VIH y de hepatitis. Ajá. Y entonces me explicaron y digo, tú estás con los nervios, ¿no? De, bueno, ¿qué tal que algo me sale positivo, no? Ellas se dieron a la tarea de sistematizar todo en un cuadernito para que si algo pasa, tú puedas recordar después esta información. Entonces, cada elemento, por muy sencillo que parece, puede transformar pues tu experiencia, ¿no?
les invitamos a... por último, así como ustedes, aquí están las palabras de algunas personas que han estado en esta casa. ¿Te gustaría leer uno de los papelitos? Gracias por su ternura y su dedicación. Las te quiero mucho, Ángel. Ah, sí, perdón. ¿Alguien más tú? Otro papel. Gracias por ser un espacio seguro para todas, las admiro y les agradezco. Una más y nos vamos. Sí. Gracias por hacernos sentir seguras y acompañadas. Gracias por cuidarnos. Miau. Miau. Vénganse todas. Miau. Vengan. Y llegamos al final, casi muy final de esta sesión, que es el eje de cuidados. Y dice de la siguiente manera. Esta es una invitación a la construcción de conocimientos considerando memoria, afectos, espacios para la reproducción y florecimiento de los cuerpos. Conviene mencionar que el ejercicio de la partería y las casas de partería no son experiencias homogéneas, sino cotidianidades en disputa a través de las cuales podemos observar tensiones y contradicciones sobre problemáticas contemporáneas. Ahí me sobró barrio académico, definitivamente. Es decir, las casas de partería no son, actualmente están en una situación bastante grave, porque hasta este año eran espacios alegales. ¿A qué le suena la palabra alegal? Que no es legal, no está regulado, entonces no está prohibido, digamos, ¿no? Pero este año entró en vigor una norma y entonces hace su existencia muy complicada. Ya hablaremos de ello en un momento. Son espacios que están diseñados para el acceso a la salud, como en el caso que vimos de poblaciones muy diversas, también para el cumplimiento de los derechos humanos, para el activismo contra la violencia y que buscan cambiar la simetría sobre quién sabe y quién no sabe. Esta muestra coincide con la publicación de la NOM 020, que es la norma que se acaba de publicar sobre partería, y nos pone en una situación complicada porque es un fenómeno que acentúa estas tensiones y que incluso puede llevar a las parteras a ser criminalizadas y encarceladas. Y pone en el centro la disputa sobre qué es cuidar, quién dice cómo se cuida y quiénes son realmente reconocidos como cuidadores y cuidadoras. Yo propongo que la partería es un quehacer de cuidados porque cuida el cuerpo desde reconocer la autonomía, los territorios, los sentidos, ¿no? Y una de las cosas que les pedíamos en este ensayo que hicimos con Ricardo fue decirles a las parteras que nos contaran cuáles eran sus herramientas de trabajo. La pieza que está detrás de, se me olvidó tu nombre, de Silvia, le decíamos a Sana, ella es una partera de Ciudad de México, ¿cuáles son tus herramientas de trabajo? Y ella, ¿qué creen que nos respondió? Sí, mis manos. Esa es mi principal herramienta de trabajo y por eso le pusimos una flor, ¿no? Pero muchas veces eso no se considera suficiente para ser considerada un saber. Y esa es una de las disputas sobre las cuales está ahora el tema de regulación y política pública. Es conocimiento del territorio en muchos sentidos, ¿no? Por ahí que está Pamela. También el trabajo de las parteras está profundamente enraizado en la tierra. Estas plantas, por ejemplo, son plantas que se utilizan para el cierre de baño posparto, ¿no? Y solo eso se hereda de generación en generación y no se considera legal o legítimo, que más bien, sí, bueno, ahora legal y legítimo, esa es la disputa, ¿no? Es que es la única profesión que atiende todo el continuum, porque si nosotros nos vamos a la Secretaría de Salud o a algún médico particular incluso, uno es el médico de tu prenatal, otro es el médico que va a estar en el parto, otro es el anestesiólogo, otro es el pediatra, otro es... O sea, la atención está fragmentada. Y en el puerperio, ahí sí te va bien, ¿eh? Porque ya nació bien tu hijo, están vivos los dos, bye.
Nadie cuida esa etapa tan vulnerable que es el puerperio, más que la partera desde la planificación familiar hasta el puerperio, desde la menstruación hasta la menopausia. La única profesionista que, sin título, que hace por eso es un campo disciplinar autónomo. De hecho, en el 2023, Osa Mayor participó con parteras profesionales y también las de Michoacán, las de Guadalajara, para crear la guía que CIFRUS pueda decir, esto es una licenciatura en partería. Ahora sí, ya las escuelas que quieran abrir tienen que observar la guía del campo disciplinar de la partería. Eso también muy pocos lo conocen todavía. Ajá. Perdón, yo quería comentar algo que aunque se reconozca la partería de las mujeres originarias de pueblos, digamos, pueblos indígenas, tienen muchos problemas con la certificación y sobre los registros que ellas mismas pueden hacer o no pueden hacer. El caso es que este tipo de problemas ha causado o deriva otros conflictos en la falta de identidad de las personas del alumbramiento, ¿no? De niños y niñas que carecen de actas de nacimiento porque no pueden certificar ningún nacido vivo, ni tamiz, ni todo ese tipo de cosas. Entonces ese es un problema también. Como les digo, fue autorizada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas en agosto, pero tú vas a las secretarías de salud y lo desconocen. Y aquí el problema también es que ¿quién va a dar los cursos para que se conozca? Pues los mismos que la desconocen. ¿Qué cursos te refieres a los de partería? Porque no, a los talleres de que ya está obligada la federación entre las clínicas así ya de a pie, tienen que conocer todo el personal de salud esta norma porque es oficial. No hay una estrategia, no hay una voluntad, no hay una prioridad. Y pues nada más es como otro protocolo más, ¿no? De que la leen todos y ya, bye. Claro, yo también pienso que otro de los retos... Buenas tardes, soy Silvia. Yo pienso también que otro de los retos es el fortalecer en la idea de la mujer que hay otra alternativa mucho más humana, mucho más cercana a la manera de dar a luz, de que salga la vida que llevas dentro de ti, ¿no? Porque, pues, bueno, al menos yo soy mamá, veo muchas jovencitas acá, entonces, normalmente, pues, como decía el fotógrafo, crecemos con la idea de que el doctor es el que te va a atender y la partera suena algo muy lejano, ¿no? Entonces, el que tú sientas y tú sepas y tú conozcas, pues te va a dar la curiosidad, y entonces en esa curiosidad pues ya puedes ir preguntando y a la vez ya puedes ir exigiendo que realmente puedas contar con ese servicio como una alternativa real a lo que es el ejercimiento de tu maternidad, porque es algo que obviamente pues nos marca de por vida tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Sí. Gracias, Silvia. De hecho, nos hemos dado cuenta que en los países en donde más se le valora a la partera y las mujeres más derechos sexuales y reproductivos tienen gracias a ello, es precisamente por eso. O sea, Noruega y Oceanía, Australia, es donde mejor organizadas están las mujeres, no tanto las parteras, porque la lucha de las parteras en México está solitaria. No hay un colectivo de mujeres, como sí lo hay en Oceanía, que justo, si no hay demanda, pues no hay oferta, ¿no? La oferta es invisible. Así es. Pues llegamos al final hablando sobre los cuidados y sobre la regulación. Bueno, en realidad creo que esta es como la parte en que nos toca a todas. Para que existan las parteras, también necesitamos existir nosotras y exigir que existan otras maneras de nacer. Entonces, este es un llamado para pensar cómo podemos tejer una colectividad de los cuidados. Y bueno, aquí pues sabemos todos está la Universidad de Quintana Roo. Bueno, Nancy y yo nos conocemos por el medio académico, pero bueno, está la carrera de medicina y enfermería, entonces sería bueno también hablar con las autoridades de esa facultad para incluir esta nueva ley, porque sería un gran avance, sobre todo pues todos sabemos que los médicos se van a las comunidades rurales a hacer una práctica, ¿no? Y sí estaría una manera de empezar a sembrar esa semillita en un suelo que ha sido siempre muy árido, ¿no?
tanto desde manera institucional como de los propios estudiantes que entran ahí con esa mentalidad y solamente la refuerzan. Entonces pienso que ahí también sería un campo muy bueno para empezar a difundir la norma, ¿no? Y así, aunque oficialmente en el centro de salud, en CESA, todavía no haya una, pues al menos en la formación de los nuevos médicos, pues ya tengamos ahí pues un avance, ¿no? Está Sabrina, que nos muestra un poco cómo se trabaja en comunidad, ¿no? Y cómo se sostiene la familia. Y una de las cosas con las que cierra Nancy y con las que les invitamos a cerrar es que las personas, las parteras y personas usuarias, no necesitamos políticas públicas que resuelvan los problemas. Necesitamos que las políticas públicas reconozcan y validen lo que ya está sucediendo, tal como está sucediendo. Y el mensaje para todas y todes es, pues apoyen a su partera local, búsquenla, sepan si hay, si no hay, dónde está, cómo se llama, ¿no? Cómo aprendió, qué hace.